Bueno, regresamos y arrancamos este segmento con presentando, Yolanda, a nuestros dos buenos amigos alcaldes. El alcalde de Bayamón, en primer lugar, Ramón Luis Rivera. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido. Muy bien, un placer estar con ustedes y saludos a todos los televidentes. El placer es nuestro. Y el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Calley, Rolando Ortiz. ¿Cómo está, alcalde? Buenas tardes, muy bien, gracias. Antes de entrar en el análisis con ustedes, Yolanda se fue a la calle e hizo una entrevista interesante. Bueno, la escurridiza ex secretaria de Hacienda y hoy presidenta del Banco Gubernamental de Fomento defiende el IVA ante las interrogantes que han surgido obviamente en las últimas semanas, ¿no? Y hay algunas áreas que tocan a los municipios y me gustaría que vieran y reaccionaran a ello. Así que vamos a escuchar lo que dice Melba Acosta. ¿Cómo? ¿Por qué el pueblo tiene que pagar los platos rotos de la incapacidad de Hacienda histórica para poder cobrar? Es que yo no creo necesariamente que esa es la razón por la cual se está haciendo el IVA. El cambio no es por la incapacidad de Hacienda, es porque se entiende que es un sistema más justo que va a promover la productividad, porque no se está tributando la productividad, sino el consumo. Y entonces, ¿quién quita que se repita la misma situación de lo del IBU, de lo de la patente nacional? No necesariamente estoy de acuerdo con el statement. La patente trajo sobre 400 millones de dólares, se eliminó, como tú sabes, pero el IVA es un mecanismo muy distinto al IBU, es un mecanismo que se autorregula, es un mecanismo que si el último comerciante, como pasa con el IBU, no te envía el dinero, tú no lo pierdes todo. Si algo ha sido eficaz es los municipios cobrando, ¿por qué no seguir delegando en municipios? No se puede, es simplemente legalmente imposible. Ese dinero no lo cobra ni siquiera Hacienda, ese dinero lo cobra un trustee, que es un banco que existe, cobra el dinero y lo envía a COFINA para el pago de deuda. Lo que sobra, el trustee se lo envía al Fondo General. Por lo tanto, no es posible que los municipios cobren el IVA porque legalmente, como se estructuraron los bonos de COFINA, pues no permite eso. Sin embargo, si algo dijo Fitch es que ha crecido con un poco la falta de consenso legislativo a medida que van pasando el cuatrienio, ¿no? Y eso es un problema agravante, hay desconfianza. En la redacción de la ley, es importante que se entienda que la legislatura participó mucho. O sea, esto no es una ley que trabajó el Ejecutivo y se lo envió. El gobernador nombró un comité cuando empezamos este trabajo que yo presidí mientras fui secretaria, y ese comité había representantes de la Cámara y del Senado. Que van a surgir cambios en el camino, no tenemos dudas, pero ciertamente esto se trabajó en consenso con ellos y esperamos que sigamos ese camino. Mucha gente a veces pide la cabeza del equipo económico. ¿Se mantiene Melba Acosta firme en su posición de quedarse en el gobierno? Yo sé que han habido personas que han pedido mi cabeza, como tú dices. Yo a todos ellos les mando mis saludos y ciertamente les digo que nada, que tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que... En el gobierno. En el gobierno, y tenemos todos que unirnos. Yo creo que es momento de que ya dejemos los colores y los partidos y simplemente pues sigamos hacia adelante. Simpática, ¿eh? Interesante, ¿verdad? Simpática, pero también hace una declaración interesante sobre los municipios. La legalidad, o sea, lo que implica que delegarle a los municipios el cobro del IVA. Ajá. Ella dice que es ilegal porque hay unos trustees, hay una cuestión de arreglo con la banca que hacen ilegal eso. ¿Eso es verdad? Bueno, el IVA, los municipios reclaman el punto 1 y el punto 5. Ya está grabado con préstamos que se han hecho y es bien difícil que eso, la aportación que se recibe en el punto 5 se pueda cobrar por el municipio. El punto 1 es posible, pero hay que ver lo práctico que puede ser. Tener en el municipio de Calley una sección de cobro totalmente para que la gente vaya a pagar, cuando en estos tiempos existen alternativas distintas. La gente puede pagar por internet, la gente puede pagar en el banco, la gente puede hacer diferentes maneras el pago. Por consiguiente, aunque puede ser legal en la parte del 1%, no en la parte del punto 5, pues lo que se ha propuesto es que sea un tercero el que haga la gestión de cobro, o que sea un tercero a quien se le pague y que hayan unos elementos que gobiernen la situación. Tercera empresa privada. Uno de ellos es que sea certero, o sea, que haya certeza de que el pago haya que hacerlo. Otro, que tenga periodicidad, que en el periodo que corresponda pagar se pague. Y el otro elemento es la fiscalización, que el gobierno municipal pueda conocer que va a llegar el ingreso, que pueda fiscalizar el ingreso. Es para nosotros fundamental. Hasta ahí, alcalde, ¿usted está de acuerdo? Mire, quizá hay un poco de confusión.
Los municipios sí podrían cobrar mediante un acuerdo de colaboración con el Departamento de Hacienda si fuera el IVU. Lo que es difícil, que quizás a lo que se refiere Melba, es si ponen el IVA, entonces es más difícil porque el IVA se empieza a cobrar desde los muelles. ¿Qué municipio se va a encargar de eso? El de Cabo Rojo, el de Adjunta. Obviamente hay una dificultad técnica, pero en principio, claro que sí, los gobiernos estatales y municipales han hecho convenios de colaboración para un sinnúmero de cosas, para eso sí también se podría hacer. Ahora es interesante oír que ahora resulta que van a pedir un tercer protagonista en la escena porque tienen preocupación porque Hacienda no tiene la capacidad de recaudo, ha sido un mal recaudador históricamente. Ahora van a traer una tercera persona. ¿Cuánto le va a costar eso al pueblo de Puerto Rico? O sea, al gobierno, por ende, al pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo que lo que se debe hacer aquí es olvidarse del IVA por toda la repercusión negativa que tendría el IVA en la economía, que podríamos estar hablando toda la noche. Aumentar el IVU. Y entonces bajar los gastos del gobierno en 800 millones, que se puede hacer sin votar un solo ¿Y empleado. aumentaría el IVU? Lo que pasa es que hay que tener voluntad. Y usted podría, si necesita dinero, con usted bajar los gastos en 800, ya tiene los ingresos y los gastos equilibrados. Ya empieza con el pie derecho. Y si quieres entonces incentivar la economía con proyectos de infraestructura que tengan un efecto multiplicador, usted puede subir entonces un poco el IVA. Y El IVU. Y dividir ese aumento, que podría ser 3 puntos, que dan como 600 y pico de millones de dólares, lo dividen 50% para una reforma contributiva que lo puede hacer, y el otro 50% para destinarlos para proyectos de infraestructura, pero con efectos multiplicadores. No puede ser para canchitas ni parquecitos, proyectos de gran importancia. Yo le puedo dar una lista de cuáles son esos proyectos si quieren. Lo que pasa es que desde la perspectiva de las ciudades grandes, Bayamón, Guaynabo, es fácil decirlo de esa manera porque vamos a coger el ejemplo de Bayamón. La gente de Comerío compra en Bayamón. Pues los ingresos de la gente de Comerío, cuando hacen el gasto, los recibe Bayamón. El IVU no es justo para las ciudades pequeñas. La distribución de ese dinero, aunque por el punto 5 hay un elemento de distribución, no es de equiparación, es de distribución. Y hace un poquito de justicia, pero no la que se necesita. Las ciudades pequeñas, señor alcalde, las ciudades pequeñas se perjudican mediante el IVU. Mediante el IVA se benefician. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sacas de las responsabilidades de pagar planilla 850,000 puertorriqueños. No solamente eso, si ganas menos de 20,000 o 30,000 dólares al año, te van a dar un reembolso. Y además de eso, se saca la patente nacional a las empresas y vamos a poner en la dinámica de las comunidades nuestras, de los barrios. El negocio del vecino, del barrio, de la comunidad, no vende más de 75,000 dólares al año. Por consiguiente, no tiene que pagar IVA. Ferdinand, parece que el issue es entre alcaldes chiquitos y alcaldes grandes, de ciudad grande. Pero vamos a aclarar un punto. Pero ese podría ser el debate entre los chiquitos y los grandes. Ese es el debate. Ese es el debate. Interesante. Ese es el debate y es un debate numérico, está evidenciado. Hay que aclarar los puntos. Lo primero es que hoy en día a los municipios pequeños, por una fórmula especial, se les distribuye una cantidad enorme, 45 millones de dólares que se ponen en un pote para ser distribuidos entre todos los municipios. Vamos a coger el ejemplo de Culebra, que fue el ejemplo que dio el alcalde este fin de semana en un medio de comunicación. Culebra recibe 1.3 millones de dólares de ese fondo al municipio de Culebra. Culebra jamás, aunque tenga un centro comercial allí, va a alcanzar esa cantidad de recaudación si ellos fueran a cobrar todo el IVU de Puerto Rico. Por tal razón, Culebra ya está siendo beneficiado. Para usted se le está haciendo justicia a Culebra. Segundo, en el caso de Culebra, que es el mismo ejemplo, Culebra no paga. ¿Qué negocio en Culebra paga patente nacional si la patente nacional lo pagan los negocios de 3 millones en adelante? ¿De qué estamos hablando? Que elimina la patente nacional va a beneficiar a los grandes, pero a los comerciantes pequeños no. Eso explica que alcaldes populares de las grandes ciudades, San Juan, Caguas y Carolina, estén opuestos y los alcaldes de ciudades pequeñas o de pueblos pequeños estén a favor del IVA, porque se ve dramáticamente la división. Yo te puedo decir que el IVU es injusto para los municipios. El caso de Culebra es un ejemplo extraordinario. El IVU, pero no el IVA. El IVA no, el IVA es beneficioso. Y no solamente, y cuando hablamos de los municipios, no es la estructura, la casa alcaldía, los edificios que está allí, es la gente que se beneficia con la obra pública y los servicios que se le ofrecen a la gente que vive en esa ciudad. Vamos a seguir con el caso de Culebra. La gente que se muda, que se muda los fines de semana largo para Culebra,
van con la cerveza, todo lo que Todo, llevan, todo toda lo la pago. compra. Ajá. Cuando regresan, llegan con las maletas basura. vacías. La basura se quedó en Culebra. El tratamiento de esos desperdicios es para el alcalde de Culebra. El mantenimiento de las carreteras es para el alcalde de Culebra. Toda la infraestructura de Culebra se afecta y el alcalde de Culebra con 1.5 millones de dólares no es suficiente para hacer la obra pública necesaria para darle un servicio no a la gente de Culebra, al turismo de Puerto Rico e internacional que visita Culebra. Es Pero interesante. una pregunta, pero Culebras con el IVA, ¿seguiría recibiendo el 1.5 No. de ese millones o recibiría más dinero? Sería Recibiría más justo. más dinero. Más dinero. Más dinero. Y su gente recibiría más dinero. Y la gente como ya se ha dicho muchas veces, los casados de 80,000, los de 40,000 reciben más dinero. Se elimina la patente nacional, O sea, se elimina la con el IVA, contribución. con de el los- IVA, los municipios pequeños Salen reciben más bien. justicia. Claro. Vamos Ah, a pues ver. entonces, Va- es como va- usted dice. vamos a Esto es eso. dólares y centavos entre Vamos grandes a y eso. chiquitos. Claro. Exactamente, es dólares y centavos. El gobierno que hablaba que era el gobierno de la gente, ahora resulta que es el gobierno para ellos mismos. O sea, recoger un montón de dinero, más de 2.400 millones de dólares, que a este momento no han dicho al pueblo en qué lo van a utilizar. Es más de lo mismo. Yo prefiero que la gente tenga el dinero en su bolsillo y no que necesariamente lo tenga el gobierno, porque nosotros estamos aquí para defender a los ciudadanos, no es para defender al gobierno. El día que yo tenga entonces defender al gobierno nada más, mejor me voy para mi casa. Yo tengo que defender al pueblo, a ti consumidor, contribuyente puertorriqueño que estás en tu casa. Alcalde. El IVA va a ser desastroso para ti. Deja que vayas a una oficina médica para que usted vea cuánto le va a costar un cateterismo, que hoy día paga $1.400. El IVA se lo va a subir en $224 y un MRI en $112 adicionales. Alcalde, De eso Hablando se del trata. cateterismo, De cuando eso se vaya a la trata. oficina para pagar el cateterismo, lo puede pagar en efectivo porque no va a tener problema, porque cuando el médico vaya a comprar, va a pagar IVA y está contribuyendo, no va a evadir. Pero en el caso Bueno, particular de si qué le va a quieren hacer, decir a los señor médicos alcalde, evasores, pues no hay problema. Alcalde Gallego. en el caso de que qué va a hacer el gobierno con los fondos, en primer lugar, pagar la deuda a la que sumieron este país los gobiernos anteriores. Además de eso de que qué va a hacer el gobierno con los chavos, como si el gobierno fuera una persona que se está enriqueciendo y no utilizara sus recursos para servirle al Bueno, pueblo, pues, es para por- servir al pueblo. Pero ¿y por qué no Bueno. explican en qué lo van a Se utilizar? lo vamos a ¿Por qué explicar. quieren esconder? ¿Por qué no le permite el secretario de Hacienda que los comerciantes pongan en el slip lo que van a cobrar de IVA? ¿Por qué? ¿Por qué esconderlo? Pregúntese usted en su casa. Qué interesante. Bueno, lo que ha quedado claro es que realmente es un debate, como dijo Yolanda ahorita, Va. entre Grande y de chiquito. recursos económicos. Cómo los municipios pequeños adquieren más recursos Para servir a la gente. Y los grandes que supuestamente no quieren ser de un centavo. Felinán, el próximo Para debate servir a la debe gente. ser Carmen Yulín versus Si Rolando King. hoy en día le damos, vayamos a dar $3.3 millones a ese fondo para repartir La los pregunta es chiquitos. si hay Y nosotros que no seguir tenemos problema dándole. con eso. Sí, sí. La pregunta es si hay que seguir dándole. Si hay que seguir ayudando a los pequeños, les seguimos Sí, ayudando, pero que es no salga del interesante porque bolsillo el del alcalde de Bayamón no contribuyente. cobraba IVU al principio No, pa. y ahora resulta que no lo quiere soltar. No, que aumentó la captación, Bueno. no como Hacienda. Gracias a los dos. Sin duda alguna me quedé sin tiempo, pero volvemos a discutir este tema porque está muy interesante. No se me vaya nadie. Venimos rápido con Héctor Ferrer y Roberto Prat para darle continuidad a este tema que está súper interesante. No se vayan.